Hace 2000 años, Jesús nos dijo que somos una ciudad en lo alto de una colina y la luz del mundo. Ahora, más que nunca, el mundo necesita que la iglesia sea una luz en la oscuridad, un faro de esperanza, un lugar donde pertenecer. A nuestro alrededor hay vecinos, familiares, amigos, personas buscando desesperadamente por un refugio en el desierto, un ancla en la tormenta, un lugar donde pertenecer. Es tiempo de mostrarles quién es la iglesia realmente, darles la bienvenida, regocijarnos con su regreso, porque es lo que somos, es lo que siempre hemos sido. Recordemos al mundo que Dios se interesa por ellos, no importa qué les haya sucedido, no importa cuán lejos estén de la fe, sin condiciones, sin juicio, solamente amor, y que este verdaderamente es un lugar donde pertenecer. A lo mejor ya sé lo que algunos están pensando. No, yo no soy la respuesta es Cristo. Sí, pero Cristo a través de nosotros es la esperanza para este mundo. Es Jesús en ti, es Jesús en ti. Jesús no trabaja a través de los ángeles para evangelizar a la gente, lo hace a través de la iglesia que somos nosotros. Y muchos de nosotros cuando pequeños nos enseñaron a que somos un problema, pero he venido a decirte, tú no eres un problema, tú eres una bendición. Por eso en este diseño, la parte de atrás, usted ve que hay una mano que extiende la mano a ayudar a alguien. Y eso fue lo que nosotros acabamos de ver en esta historia. Fue una historia en que Jesús le responde a un hombre que vino preguntándole. Un intérprete de la ley le decía: Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Pero lo hacía de una manera orgullosa y prepotente. Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Fue lo que él respondió, porque él ya sabía la ley. Mas Jesucristo, callado, que conocía los pensamientos de la gente, le contó una historia a este hombre cuando este hombre quiso justificarse preguntándole: ¿y quién es mi prójimo? Y le cuenta la historia que acabamos de ver aquí. Y Jesús le dice finalmente a este intérprete de la ley: ve y haz tú lo mismo. Dios nos llama a que nosotros seamos respuesta. Alguien dígame amén a eso. Nuestro llamado es ser respuesta a la gente. Y hoy quiero compartirte algunas cosas lindas que yo vi y aprendí en esta historia, y que durante los últimos días he venido estudiando sobre eso y orando, y quiero compartírtelo. La primera cosa que yo veo aquí es que Dios me da una posición para ser respuesta. Diga eso conmigo: Dios me da una posición para ser respuesta. Vemos primero que pasó un sacerdote. En esa época un sacerdote era como decir un pastor. Ustedes vieron a Ramiro, quien elocuentemente predicó la palabra, pero cuando lo vio se pegó un salto y del otro lado se espantó. Algo así similar como lo que llamáramos un pastor o un líder espiritual. El sacerdote en esa época, la función del sacerdote de esa época era ir e interceder por delante de la presencia de Dios por el pueblo. El sacerdote era una figura de intercesor que se paraba frente a Dios y al pueblo. Y por eso dice el versículo 31 de Lucas capítulo 10, continuando con esta historia: resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió, siguió de largo. Era un hombre llamado a trabajar por la gente. El sacerdote era alguien que tenía el llamado de interceder por otra persona. Este sacerdote era el hombre que se paraba a presentar ofrendas de perdón a Dios por el pueblo. Y lo curioso es que, siendo un sacerdote, al ver la necesidad de este hombre, pasó de largo.
Pero también vino un levita. El levita era alguien que oficiaba en el templo. Los levitas eran alguien que estaban encargados de la labor litúrgica, de preparar los utensilios, de preparar el servicio. Pudiéramos decir en nuestros días de hoy que el levita era el servidor que servía en la iglesia. Eran los que cantaban en la alabanza, eran los que ministraban en el altar, pero también eran los que estaban llamados a servir en la casa de Dios. Y este levita, llamado a servir a la casa de Dios, vio la necesidad y siguió derecho. Ahora me llama la atención que dice la palabra que tomó el mismo camino. Diga conmigo, tomó el mismo camino. Dígalo otra vez, tomó el mismo camino. Es decir, que antes de que el sacerdote y el levita llegaran a ese lugar, algo había pasado, y por coincidencia el sacerdote y el levita tomaron el mismo camino de Jerusalén descendiendo a Jericó. Y hay una palabra en griego que me llama mucho la atención, que se la quiero compartir. Esa palabra es la palabra oukopiav, que significa oukopiav. Escúcheme bien lo que significa esa palabra. Es por casualidad. Es decir, que en el recorrido del sacerdote algo ya había sido puesto antes que él llegara. Y por esa coincidencia, que no es coincidencia, fue una diosidencia más bien. Es cuando Dios pone una necesidad antes de que yo llegue. Eso significa esa palabra. Es decir, que antes de que yo llegue a un lugar, habrá un necesitado que me estará esperando. No fue casualidad que este sacerdote decidiera tomar este camino, que el levita quisiera tomar ese camino, sino que Dios mismo lo puso ahí en la necesidad frente a estos dos personajes. Y eso me habla que cuando hay un necesitado que a veces me encuentro en la calle, tengo que entender que no es una casualidad, sino que Dios me lo puso ahí. ¿Hay alguien aquí en esta tarde? Cada persona que yo me encuentro con una necesidad grande no es una casualidad, es Dios que me lo puso ahí. Esa es la palabra oukopiav. Pero hay otra palabra en griego que explica realmente lo que pasó cuando este sacerdote y este levita vieron a este hombre accidentado y tomaron otro rumbo. Y es una palabra que se llama anteparkomai. Diga conmigo, anteparkomai. Usted no sabe lo que es, pero ahí le estoy enseñando. Mire lo que quiere decir esta palabra. Esta palabra literalmente quiere decir al lado opuesto de. O sea que la palabra anteparkomai es que uno va hacia una dirección, pero de repente cambia de dirección, cambia del lado opuesto, como cuando usted va del norte al sur, pero termina yendo del sur al norte. O sea, cuando usted hace una U-turn, en griego se llama anteparkomai. Entonces, a partir de ahora le puede decir a su esposa: mi amor, vamos a hacer un anteparkomai, y se hace un U-turn para que se oiga más sofisticado y más inteligente. Literalmente lo que pasó en ese momento es que cuando el sacerdote y el levita vieron a esta persona, hicieron un anteparkomai. Venían en esta dirección, pero inmediatamente torcieron su dirección. Al ver la necesidad, se escandalizaron y tomaron otro rumbo. Diga conmigo, la posición que Dios me ha dado es para servir a los demás. Dígalo otra vez. Este hombre era sacerdote. Pregunto yo, ¿ser sacerdote en esa época era una buena posición? Claro que sí. Ser levita era un privilegio. A lo mejor tú no eres sacerdote, a lo mejor tú no eres levita, a lo mejor tú no eres pastor, a lo mejor tú no cantas aquí en la alabanza, pero Dios te ha dado un lugar, una posición en el lugar donde tú vives. Me acuerdo de la reina Esther, cuando ella, el rey Asuero, el hombre más poderoso de la tierra, se enamoró de ella. La reina Esther era judía y se enamoró Asuero de Esther. Pero el pueblo de Esther, que eran los israelitas, estaban prisioneros, estaban presos, estaban oprimidos, y había un edicto de muerte para destruir a los judíos.
Y a Esther se le olvidó, ella estaba en el palacio con las joyas y todo, y viene su tío Mardoqueo y le dice: mi hija, tu pueblo te necesita, necesito que hables con tu esposo para que ese edicto no se dé. Y ella le dice: ay, yo no sé, yo estoy muy ocupada en mis spas, en mis masajes. Y él la llama y le dice: venga para acá, señorita, venga para acá, venga para acá. Usted se tiene que acordar que para este tiempo usted nació, y para este tiempo Dios la puso en el palacio donde la puso, porque la posición que usted tiene no es para usted mismo. La posición que usted tiene es para que ayude a los demás, para que haga algo por alguien, para que sea respuesta a alguien. He venido a decirte a ti, empresario, la posición que tú tienes es para que seas como el buen samaritano. He venido a decirte, ama de casa, la posición que tú tienes es para que seas de bendición a otros. Pero también hablamos de una posición física. ¿No le parece a usted casualidad que a veces Dios nos pone en lugares físicos donde hay una necesidad? Hace muchos años estábamos con mi familia, con la familia de mi esposa, de vacaciones, hace años, cuando vivíamos allá en Colombia, y tomamos una carretera desde Bogotá a Cartagena, desde la capital hasta la costa, más o menos 20 horas de viaje en carretera. Y veníamos en dos carros diferentes. Veníamos en un carro primero, recuerdo que íbamos con mi suegro, mi esposa, mi cuñado y alguien más. Y había un carro delante de nosotros que iba más o menos como a unos 200 metros de distancia. La velocidad que estábamos manejando aproximadamente era 140 kilómetros por hora, 150. La camioneta de adelante, usted sabe cómo son las carreteras en nuestros países, ¿no? No son como acá, que son 8 avenidas. Allá eran solamente 2 rutas, una de ida y una de regreso. Cuando nosotros vamos manejando en una recta que es terrible, porque el calor es terrible y uno no mira al final, son como 5 horas en esa recta. Venía ese carro delante de nosotros, una Blazer, una Chevrolet Blazer. ¿Sabe de qué carro me refiero, verdad? Cuando vimos que de aquí para allá venía ese carro, de allá para acá viene una van, y se chocan los dos de la punta, y la Blazer da como 4 vueltas a esa velocidad, y pum, cae a un barranco. No había nadie en ese lugar, nadie, absolutamente nadie. Estaba vacío. Ustedes saben cómo son las carreteras de viaje en nuestros países. Cuando vimos eso, lo vimos delante de nuestros ojos. Dios nos puso en una posición. ¿Hay alguien que está entendiendo esto? Hay una posición física que Dios te pone. No había nadie ahí. Inmediatamente frenamos, nos acercamos a los dos carros. La van hizo un giro y la Blazer cayó en un barranco. Cuando nos bajamos, el conductor de la Blazer, iban 6 personas. Iban 3 niños, 3 adultos. El conductor estaba muerto instantáneamente. El motor le pegó sobre él, el paral del carro pegó sobre su rostro. Luego al lado de él, la copiloto gritaba del dolor porque los vidrios del carro le habían destruido la cara y tenía la cara totalmente desfigurada, y no se le veían los ojos porque se le habían metido en sus ojos. Cuando vimos aquí detrás del conductor una niña aproximadamente de 10 años, muerta, hinchada, y los ojos se le habían salido porque se reventó por dentro. Luego en la mitad había una señora que había quedado de espaldas, se había roto toda la espalda y sus piernas quedaron totalmente torcidas. Las piernas le quedaron alrededor, así como si yo fuera mis brazos. Hacia atrás le quedaron las piernas rotas y los pies rotos, y todo el cuerpo roto. Gritaba y gemía del dolor. De este lado, un niño aproximadamente de 10 años en estado de agonizante, con un hueco en la cabeza. Nadie en ese lugar, nadie en ese lugar. Recuerdo que solamente estábamos los 4, mi cuñado, mi esposa, mi suegro y yo, y empezamos a sacar los heridos de ese carro. Empezamos a sacar uno por uno. No pudimos tocar los muertos, pero ahí toca ser doctor, enfermero, y cuando le tocamos acá nos dimos cuenta que no tenían signos vitales. Y sacamos, yo nunca jamás había visto sangre. Yo le tenía terror a la sangre todavía. Pero ¿qué haces tú en una condición de esas? Recuerdo que mi esposa tomó al niño. El niño estaba agonizando y mi esposa empieza a clamar por el niño y le hace la oración de fe al niño. Y el niño le hacía que entendía, porque él no podía hablar, estaba sacando mucha sangre por la boca. El niño muere al lapso de una media hora. Y esperando que llegaran las ambulancias, esperando. Qué situación tan desesperante.
Y fue algo que marcó nuestras vidas. Íbamos de vacaciones y la verdad, ese panorama, pues de una u otra manera dañó nuestras vacaciones. ¿Por qué les cuento esto? Porque a veces Dios nos pondrá en lugares incómodos para hacer respuesta a alguien que lo necesita. Recuerdo que ellos venían con otra familia que iba en otro carro, y los familiares no sabían nada. Cuando pasan, ven a sus familiares muertos y heridos. Ellos inmediatamente empezaron a desgarrarse, y en la camioneta accidentada había una mochila aproximadamente en esa época con unos $10,000 efectivo. Y nosotros tomamos el dinero y se lo íbamos a entregar a la familiar, y no querían saber nada, no querían saber nada. Dije, no me importa ese dinero, mi familia ha muerto. Había muchas cosas y pertenencias. Como al cabo de 45 minutos empieza a llegar la gente del pueblo cercano, no a ayudar, empiezan a robarse las cosas del carro. Entonces nosotros éramos guardando las pertenencias de la familia y cuidando acá y cuidando allá. Y la verdad que a nosotros nos marcó esa experiencia. Y vuelvo a repetir, ¿por qué digo esto? Porque a veces tenemos una posición física que Dios nos pone para hacer respuesta para alguien. Dios nos libre de que algo así nos pase. A lo mejor no es en un accidente, pero a lo mejor es alguien que está al frente tuyo y Dios te lo pone. Dios te lo pone. Así que si estás en una posición donde tienes que ayudar a alguien, aprovecha esa oportunidad y sé respuesta para alguien. Diga conmigo entonces fuertemente, diga conmigo este principio: Dios me da una posición para hacer respuesta. Y los que son respuesta, denle un aplauso al Señor. Segundo principio que encuentro en esta historia. Segundo principio, dice la palabra del Señor que pasó el levita, pasó el sacerdote y no hicieron nada. Diga conmigo, pero un samaritano. Diga fuerte, samaritano. Dígalo otra vez, samaritano. Resulta que en esa época el samaritano era lo peor de lo peor. En el contexto en el cual Jesús está hablando esta historia, es un contexto judío. ¿Es un contexto qué? Judío. El sacerdote judío no hizo nada, el levita judío no hizo nada, pero un samaritano. Los judíos a los samaritanos le llamaban perros. Tanto era el grado de desprecio de los hebreos hacia los samaritanos que les llamaban perros. En una ocasión, en Juan capítulo 8 versículo 48, en Juan 8:48, cuando estaban atacando a Jesús, le dijeron: no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y aparte estás endemoniado. Wow. O sea que le decían a Jesús: eres samaritano, entonces también no es casualidad que estés endemoniado. Tan mal era la reputación de los samaritanos frente a los judíos que se atrevieron a decirle a Jesús: tú eres samaritano y estás endemoniado. O sea, ¿de dónde es usted? De Samaria. Uy, tiene demonios. En otra ocasión, cuando Jesús va a encontrarse con la mujer samaritana, porque los judíos tenían que atravesar Samaria para llegar al otro lado, pero lo que ellos hacían es de que ellos se daban toda la vuelta con tal de no verle la cara a los samaritanos. Mas Juan capítulo 4 dice que a Jesús le fue necesario pasar por Samaria, y al encontrarse con una mujer que estaba en el pozo de Jacob sacando agua, Jesús le pide agua porque estaba cansado del camino, y esta mujer le dice al Señor Jesucristo: tú siendo judío, eso es Juan capítulo 4 versículo 9. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú siendo judío me pides a mí, que soy mujer samaritana? O sea, en otras palabras, ¿cómo tú me pides a mí algo si ustedes a nosotros nos tratan como perros? En otra ocasión, Lucas capítulo 9 versículo 54, Lucas 9:54 nos habla de cuando Jesús mandó a sus discípulos para que predicaran a Samaria, y como salieron de Samaria no le recibieron. Entonces ellos le dijeron al Señor: ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo así como Elías y consuma a todos estos samaritanos? Jesús les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son.
En otras palabras, cuando Jesús dice un samaritano, le está diciendo a los judíos: alguien que para ti es poca cosa. A lo mejor es alguien que no sabía leer. A lo mejor, si lo ponemos a nuestros días, es alguien que no tenía muchos recursos. Es alguien que nunca fue a la escuela. Es alguien que a lo mejor nunca tuvo una oportunidad en la vida. Pero ese hombre samaritano fue el que ayudó al hombre que estaba malherido. Este principio está poderoso y escríbalo si usted puede, ojalá en la tabla de su corazón. Mi condición no me impide ser respuesta. Voy a repetir eso otra vez. Mi condición no me impide ser respuesta. El que menos tenía una condición para ayudar a este hombre era el samaritano. Hay personas que dicen: yo no tengo que dar porque no tengo. Yo no tengo que ayudar a los demás, no puedo porque he cometido errores. He venido de parte de Dios con fuego en mi corazón para decirte: Dios te usará a pesar y en medio de tus errores. Tus fracasos y tu condición no es una excusa para decirle a Dios: Él no me puede usar. El enemigo piensa que por la condición que tú estás no podrás ser solución, y eso es lo que te dice. Te dice: tú no puedes hacer nada, tú no puedes orar por nadie, tú no puedes dar una palabra, tú no puedes servir a alguien, tú no puedes ayudar al otro. Mírate cómo estás. Antes tú tienes que pedir ayuda. Pero he venido a decirte de parte de Dios lo siguiente: Gedeón, en su momento de más ruina, de más crisis, Dios lo levantó para que fuera respuesta. Moisés, en el momento más difícil de su vida, llevando las ovejas de su suegro a los 80 años, Dios lo escogió para que fuera. Hay alguien aquí que me está escuchando. Pedro, en el momento más difícil de su vida, como un pescador fracasado, llegó Jesús y lo hizo una respuesta y le dijo: a partir de ahora no serás pescador de pescados, sino que serás un pescador de almas, de vidas, de personas. He venido a declarar en el nombre de Jesús que no importa tu pasado o lo que estés viviendo hoy, he venido a gritarte en trompeta: Dios quiere usarte. Algunos están distraídos mirando a la derecha, mirando a la izquierda. Voy a repetir otra vez esto: Dios quiere usar tu vida. De lo vil y de lo menospreciado el Señor escogió para avergonzar a los príncipes y a los sabios de este mundo. Mi condición no me impide ser respuesta. Escúcheme esto que le voy a decir: usted no es problema, usted es una solución. Y usted no será alguien que va a pedir y pedir y pedir solamente. Usted va a ser la respuesta de la petición de otro. ¿Alguien está escuchando esto? Pastor, ore por mí porque Se acabó eso. Ahora le va a decir: Señor, gracias, porque ahorita al salir de allá esa puerta, yo soy la respuesta de alguien. Yo soy la respuesta de alguien. Yo soy la respuesta a la oración de una mujer, de un hombre. Yo soy la respuesta a la oración de otra persona. Había un pastor que estaba aguantando hambre, pero él le creía a Dios que Dios lo iba a sustentar. Y al lado de él vivía un brujo. Y el brujo le caía obviamente mal los pastores, porque los brujos y los pastores pues no pueden trabajar juntos. Entonces el brujo le dijo: le voy a demostrar que Dios no le provee a ese señor, sino que es el diablo el que le va a traer la comida. Y compró un pollo asado, esos bien buenos. Le tocó la puerta al pastor y le dijo: mire, aquí está su comida. Y no se la trae ni Dios, se la trae el mismo diablo. Y el pastor levanta la mano y dice: gracias, Señor, porque hasta si tienes que usar al diablo, lo usarás para alimentarme, Señor. ¿Sabe una cosa? Va a haber gente que son piedras, que Dios las va a usar para bendecirte a ti. Pero hoy voy a profetizar al revés: Dios te va a usar a ti
para bendecir a las piedras que no quieren conocer de Jesús ni quieren escuchar la palabra de Dios. Grite esto conmigo, diga: mi condición. A ver, no, pero algunos están en condición de sueño ahora. Levante la mano, diga: mi condición no me impide ser respuesta. Y reciba esta palabra poderosa: el que tiene mentalidad de ser solución. Si la puedes poner. El que tiene mentalidad de ser solución saldrá de su pobre condición. Déjala ahí, se la digo al revés. Los que no salen de su pobre condición es porque no tienen mentalidad de ser solución. Por eso no salen de ahí. Es que deme. No, la palabra del Señor dice: es mejor dar que recibir. Y no es para los boxeadores esa palabra. Esa palabra es para los que ayudan a otro. En el nombre de Jesús, yo declaro que tú tienes una mentalidad de ser solución y saldrás de tu pobre condición. Alguien dígame amén a esa palabra. Ahora, David, ¿cómo puedo ser respuesta? Estamos basados en esta historia. Lucas capítulo 10 versículo 33. Volvamos a la historia. ¿Cómo puedo ser respuesta? Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Esa es la versión Reina Valera. Léalo conmigo, fuerte. Y viéndole fue movido a misericordia. Yo pregunto, ¿los tres vieron lo mismo? ¿Los tres tuvieron la misma reacción? No. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que fue la diferencia entre el samaritano y los otros dos? Anote esto: para hacer respuesta, tenga compasión por los demás. Diga eso conmigo: tenga compasión por los demás. Me llama la atención que la palabra dice: fue movido. Diga esa frase conmigo. Otra vez. No dice: y al verlo tuvo compasión de él y ya. No, y al verlo fue algo dentro de él lo movió. Algo dentro de él lo activó. Algo que había dentro de él lo sacudió e hizo que él accionara. Porque la compasión no es un sentimiento. Si usted ve la necesidad de pobrecito, bueno, hay que orar. No, compasión es amor en acción. Vuelvo a repetir: la compasión es un amor que se vuelve acción. Ahora, si Cristo está en ti, tú al ver la necesidad, al igual que el samaritano, vas a ser movido por el Espíritu Santo a tener misericordia y compasión de los demás. Me gusta eso que dice: fue movido. Quiere decir que dentro de él algo se activó. Alguien levante sus manos y diga: la compasión es amor en acción. La palabra del Señor dice: más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Démosle un aplauso al Señor por la palabra. David, ¿cómo puedo entonces ser respuesta? Primero, tenga compasión por los demás. Dos, esto es hermoso: sea un instrumento de sanidad para otros. Sea un instrumento de sanidad para otros. Versículo 34. Entonces fue movido a misericordia, lo vio, pero también dice acercándose. Diga conmigo: acercándose. Mientras los otros estaban alejando, este hombre se estaba vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. El vino y el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Estoy hablando en un punto de vista espiritual. No es de que allá afuera nos vamos a encontrar. Estoy buscando gente que lo han atracado. No la agarre textualmente, agárrelo espiritualmente. Porque hay gente rota allá afuera, hay gente destruida allá afuera. Pero el Espíritu Santo en usted
será poderoso para que usted sea un instrumento de sanidad para otros. Isaías 61, hablando del Espíritu Santo, hablando de sanar a otros. Quiero declarar esta palabra sobre su vida. Isaías 61, versículo 1 al 2. Levante sus manos y reciba esta palabra. Recíbala, porque es la palabra de Dios, no es la mía. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Allá y afuera, gente que necesita escuchar las buenas nuevas del evangelio de salvación, el día de la venganza de nuestro Dios, y a consolar a todos los enlutados. Todo cristiano que tiene el Espíritu Santo dentro de él tiene que ser un instrumento de sanar a los demás. Aquí en la iglesia tenemos nuestras avanzadas. Es un tiempo donde nosotros tomamos a la gente y le ministramos sanidad. Si usted no ha podido ir a una, le animo. En el mes de octubre tenemos nuestra próxima. Esa es publicidad política pagada. Pastor Julio me dio una ofrenda por dar ese anuncio. No, mentiras. Pero quiero decirle que es una buena oportunidad. Si usted nunca ha ido, es una experiencia increíble para que usted pueda recibir sanidad. Pero escúcheme, Dios a usted lo quiere usar para que usted sane a otras personas. A través de una palabra, a través de una oración, a través de un consejo. ¿Cómo ser respuesta? Primero, tenga compasión de los demás. Segundo, sea un instrumento de sanidad a otros. Tercero, esta es importantísima, salga de su comodidad. Voy a repetirlo otra vez, salga de su comodidad. Versículo 34. Luego lo montó sobre ¿sobre dónde? Aquí trajimos una cicla, obviamente, no vamos a traer un camello. Pero supongamos que venía en un caballo, en un animal. Este hombre venía cómodo. Póngame una cumbia, que parece que estoy bailando es cumbia. Cuando ve al hombre, se baja de su cabalgadura, se acerca al hombre, le derrama vino, aceite, luego lo toma y en la cabalgadura donde él venía montado, toma al herido y lo pone allí. ¿Qué me quiere decir eso? Este hombre salió de su comodidad. ¿Sabe cuál es el enemigo número uno de los Estados Unidos de América, de nosotros? El confort. La gente en nuestros países de Latinoamérica viven desesperados buscando a Dios porque tienen mucha necesidad. Pero a nosotros a veces la comodidad nos mata, nos vuelve insensibles, nos vuelve duros ante la necesidad. Usted está en una iglesia cómoda, ya miró la silla donde está sentado. Algunos ya pagan por esa silla ahí, la reservan. Esa silla tiene mi horma, pastor, aquí ya yo estoy sentado. Usted no está debajo de una palmera o al aire libre como millones de iglesias en el mundo. Usted está con air conditioner. Usted está viendo unas pantallas tremendas y fuera de eso un predicador muy simpático que muchas iglesias no lo tienen. Pero hay mucha gente que se ha sacrificado para que nosotros estemos cómodos. Tal vez mañana, cuando usted esté en Starbucks pidiendo el café. El salir de la comodidad significa tal vez sacar $5 y decirle a la señora: would you please, I'm gonna take care of this guy, I'm gonna pay for him.
Y si usted no habla español, entonces vaya aranda, se haga lo mismo. Inglés, vaya aranda, se haga lo mismo. Usted dice, voy a pagar por él. Dígale a él que Jesús lo ama. Dígale a esa persona que Jesús le ama. ¿Qué estoy haciendo ahí? Me estoy saliendo de mi zona de confort. A lo mejor usted está por el fiesta haciendo la comida. Eso sí, échele ojo que no sea una señora que traiga 3 canastas llenas, ¿no? Trae dos tarritos de leche, $20. Y usted sale de su confort. Y usted mira a la persona y le dice, Jesús te ama. Y mire lo que yo voy a hacer esta semana con alguien. Míreme, le voy a dar un tip, ¿ok? ¿Lo quiere recibir? Algunos están así. ¿Lo quiere recibir? A ver, escúchame. Usted le va a pagar esa bolsita de comida o de mercado, lo que sea, acorde a su capacidad. Y usted le va a decir esto: Jesús ya pagó por ti. Jesús ya pagó por ti en la cruz del Calvario, porque Él tiene un plan para tu vida y Él te ama. Y esto es solo una señal de que Él ya pagó por ti. Así como yo estoy pagando este tarro de leche, Jesús pagó por ti. Él tiene un propósito. Eso, usted se salió de su zona de confort. Pero cuando usted se sale de la zona de confort, hay alguien que lo va a agradecer. Ahora, esta semana muchos van a ir a ancianatos, otros van a ir a casas de rehabilitación, otros van a ir a llevar ropa. Entonces haga un hueco en su semana y diga: hoy, niños, no vamos a ir al parque, no vamos a ir al cine, vamos a ir a ayudar a los necesitados. Eso es una bendición. Eso es una bendición. Diga conmigo: salir de la comodidad. Le quiero leer y dedicar Filipenses capítulo 2 versículo 5. Filipenses capítulo 2 versículo 5. ¿Por qué no lo grita conmigo fuerte? A ver, vamos, si le gusta leer la Biblia. 1, 2, 3. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, salió de su zona de confort, tomó la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Míreme un momento. Jesús está en la eternidad, que es el espacio donde Él se mueve con su Padre. Desde antes de la fundación del mundo, diga, desde antes de la fundación, ellos tuvieron un plan. Y el Padre le dice al Hijo: vas a ir a la tierra, vas a ir a morir por la humanidad. Jesús, estando en ese momento de gloria y en esa condición, no se aferró a eso. ¿Alguien está escuchándome? Sino que Él mismo se despojó. Y porque Jesús se despojó, usted está aquí escuchando la palabra de Dios. Gracias al sacrificio de alguien que salió de su zona, nosotros hemos sido redimidos y lavados por la sangre de Jesús. Tenemos muchos niños y bebés diciendo amén. Si su bebé llora, hermano, dele tetero, por favor. Y si sigue llorando, dele con el tetero. Lucas capítulo 10 versículo 34. Lucas capítulo 10 versículo 34. Este es el último punto de esta tarde. Se acercó, luego de que le echó aceite, lo curó sus heridas, lo puso en su cabalgadura. Se acercó, le curó las heridas con vino, aceite y se las vendó. Luego lo montó en su propia cabalgadura y lo llevó a un alojamiento. Ahí está en mayúscula, que dice: lo llevó a un alojamiento. Es decir, este hombre dijo: yo no tengo todas las herramientas aquí para ayudar a este herido. Yo necesito de otro lugar que me ayude a cuidar a este hombre.
y lo llevó a un hotel. Vamos a hacer de cuenta que lo encontró acá y dijo: lo voy a llevar a un lugar de alojamiento, y lo puso en un hotel donde lo cuidaran, o tal vez en un hospital donde lo cuidaran. Déjame decirte esto: Grace Español es un lugar donde llega mucha gente con problemas, con adversidades, pero el Espíritu de Dios está aquí, y no somos nosotros los pastores los que cambiamos a la gente. Es el Espíritu de Dios el que te toca, te transforma, te sana, te liberta, te da fuerza, te da vigor. Pero lo que me interesa recalcar en esta tarde es que tú eres un punto de conexión. Para ser respuesta, sea un puente de conexión. Diga eso conmigo: sea un puente de conexión. ¿Cómo así, David? Tenemos un lugar de alojamiento que se llama Grace Español, y usted le dice a la gente: mire, hay una iglesia que yo conozco, que eso es pero la machera, como dicen en Colombia, eso es la berraquera. Allá está Dios, allá hay una cosa hermosa, los pastores que predican la palabra, hay un ambiente lindo. Mire, vamos, yo lo monto en la cabalgadura si quiere, y lo dejo allá y se lo dejo al pastor. Cuando usted trae a alguien a esta casa, usted se está convirtiendo en un puente de conexión. Pero hay muchos que la gente misma les pregunta: oiga, ¿usted va a alguna iglesia? Sí, por ahí una vez cada 2 meses. Ahí le mando un día de estos los datos. No, así no es. Mire, algo interesante. Míreme bien lo que le voy a decir. Diga conmigo: no es solo invitar. Porque algunos toman una invite card y por pena de acercarse a alguien, dice: bueno, padre, yo la dejo aquí, Señor. Alguien mirará esta, Señor. Alguien mirará eso en el piso, Padre. Y Señor, alguien va a leer, Señor, y se va a acercar, y tú lo sabes, Señor. No, eso no es. ¿Qué hizo el samaritano? Se le acercó, lo restauró, le dio una palabra. ¿Hay alguien aquí? Oró por él, le ministró. Y cuando la gente ya está ministrada, le dice: ¿a dónde hay que ir? 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 Porque si la gente es así como usted, yo quiero ir allá, y yo voy a llevar mi familia, y yo voy a llevar mis hijos, y yo voy a llevar mi prima, yo quiero preguntar en esta tarde: ¿cuántos de los que están aquí vinieron porque alguien los invitó? Levante la mano. Yo creo que los demás los trajo la cigüeña. ¿O quién los trajo, hermano, aquí a la iglesia? Vino Iti y lo dejó aquí. ¿A quién alguien lo invitó para llegar a casa? A Grace. Quiere decir que hubo un puente de conexión. La pregunta es: ¿estás tú continuando ese ciclo de ser puente de conexión con otros? Yo quiero animarte y desafiarte en el nombre de Jesús a que esta semana, en primer lugar, no mires tu condición para hacer solución. A que entiendas que la posición que Dios te dio es para que tú bendigas a los demás. Te animo y te reto a que a partir de ahora tengas compasión de los demás. Te animo y te reto en el nombre de Jesús a que a partir de ahora salgas de tu lugar de comodidad y veas la gloria de Dios, y veas lo que Dios puede hacer a través de ti. ¿Sabe? Yo me he dado cuenta, cuando yo veo a Dios obrar a través de mí, mi autoestima se sana. Mucha gente que tiene ay, es porque no han visto a Dios obrando a través de ellos. Cuando tú ves el poder y quién está dentro de ti, te dejas de quejas y empiezas a hacer una respuesta y una solución para los demás. Cambias la perspectiva de tu vida. Vamos, dale un aplauso al Señor. Y quiero animarte y quiero retarte a que también seas respuesta para alguien.